Vamos a comenzar la reunión abriendo la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Comenzamos esta reunión leyendo la palabra del Señor, pero también entregándole nuestras cargas, nuestras necesidades. Si usted ha traído su corazón afligido, ha venido con aflicción, preocupado, bueno, este es el momento donde tenemos que entregarle al Señor nuestras cargas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Qué hermoso. Esto fue el día de la dedicación del templo para Dios, y Dios promete su presencia siempre sobre esa casa. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, están en el mejor lugar. Aquí es donde está la morada de la gloria de nuestro Dios. En este lugar es donde se manifiesta la presencia del Señor. Aquí es el lugar donde Dios tiene una palabra para tu corazón. Él te conoce. Es más, dice que si el pueblo estuviese pasando por momentos difíciles, si cerraren los cielos, dice el Señor, momentos de situaciones donde parece que el cielo está cerrado, que estamos en una situación tal que parece que no hubiese salida, nos enseña allí la palabra del Señor cuando Dios le habla a Salomón. No se le aparece a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo. Así que podamos venir en esta tarde, en este momento, a la casa del Señor con un corazón humillado, invocar su nombre, buscarle en oración. Dice: se convirtieron de sus malos caminos, arrepentidos. Habla de un corazón arrepentido. Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que vamos a orar al Señor, encomendando nuestras vidas, esta reunión, y presentándole a Él nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, pidiéndole al Señor con un corazón humillado, arrepentido delante de Él, para que Él obre en favor nuestro. Amén. Amado Dios, venimos a tu presencia gloriosa, agradecidos porque has prometido tu presencia, tus ojos, tu corazón sobre este lugar, Señor. A ti venimos con un corazón sediento, con un corazón necesitado, Señor, y solamente vos, mejor que nadie, conoce nuestra vida, nuestra condición, conoce la condición de nuestro corazón, conoce los pensamientos más íntimos de nuestro ser. Vos los conocés, Señor. A ti venimos en esta hora con un corazón humillado delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos, Señor, que te necesitamos, oh Dios, que no hay bien fuera de ti, mi Señor, y que somos necesitados de ti, de tu presencia, de tu perdón, Señor, de que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, porque somos pecadores, porque te hemos dado la espalda, Señor, más de una vez, porque te fallamos, porque te olvidamos, te ignoramos. Alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor.
Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Díselo. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Aleluya. Oh sí, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Díselo. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de temor. Hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sí, Señor. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibírselo. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Sí, Señor. Eres digno, eres santo, díselo. Eres digno, eres santo, eres rey de toda nación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda nación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda nación. Señor, te alabamos, Jesús. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sí, Señor. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Te alabamos, Jesús. No hay nadie como tu Padre. Llénanos, Jesús, digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda nación. Díselo. Eres digno, eres santo, eres. ¿Se escucha? Sí, Señor. De toda creación, tú eres digno de gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Padre. No hay nadie como tú, Jesús. Ahora vamos a acompañar con las palmas. Sí. Te adoramos, Señor.
hay nadie como tú, Jesús. Díselo. Vamos a decirle, levantamos un clamor. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Danos lo que tú ves, secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brote el río, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh sí, Señor. Levantamos un clamor. Díselo. Deseamos ser pueblo unido, libertad y salvación. Armarnos con tu valor, porque deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Hosana, Hosana. Cantemos todos. Hosana. Dile al Rey. Hosana. Hosana. Levanta tus manos. Dile al Señor. Hosana. Sí, Señor. Hosana a ti, Jesús. Hosana. Díselo. Te alabamos, Jesús. Hosana. Sí, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Díselo. Otra vez. Cristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, tú eres Rey, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ya llegamos en el capítulo 4 a la segunda sección de la epístola, donde pasamos del recuerdo de Pablo, la forma de transmitir, su forma de ministrar, y ahora ya el apóstol Pablo comienza con algunas instrucciones prácticas
para enseñarle cómo un creyente debe caminar para agradar al Señor. Así que ya vamos en la última parte de la primera sección, la exposición que viene. Seguramente vamos a entrar en un tema escatológico, porque es donde el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. Así que a aquellos que le interese el tema, no se lo pierda, porque vamos a comenzar a hablar acerca de la segunda venida del Señor, los temas que tienen que ver con los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 y 10 vamos a leer en esta noche. ¿Cómo debería conducirse entonces un cristiano para agradar a Dios? Si quieres realmente agradar a Dios, en primer lugar debes conducirte en santidad, en segundo lugar debes conducirte en armonía, y en tercer lugar debes conducirte honradamente. Es el verso 11 y 12. Debes conducirte honradamente. Dice la palabra lo siguiente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Fíjese cómo el apóstol Pablo ya habló acerca de que el cristiano debe conducirse en santidad. Número 2, debe conducirse en armonía, cuando hablamos acerca del amor. Y ahora en tercer lugar dice que debemos conducirnos honradamente. Y exclusivamente habla de tener un buen testimonio para con los de afuera. La palabra traducida honradamente en el verso 12 significa que debemos conducirnos de manera decorosa, de manera correcta. Es la misma palabra que se traduce, que Pablo utiliza para hablar acerca de los cultos. Cuando uno tiene un culto público, y es la palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, que dice: hágase todo decentemente y con orden. Es la misma palabra para honradamente. El énfasis está en el testimonio del creyente hacia con aquellos que se encuentran fuera de la comunidad cristiana, fuera de la iglesia. Por eso Pablo utiliza esta palabra, para con los de afuera. Y esa es la palabra que utiliza para hablar a los inconversos, a los incrédulos, a aquellos que no se congregan con nosotros. Los creyentes entonces no solamente tienen la obligación de amarse mutuamente, como lo vimos en la reunión pasada, sino de dar un buen testimonio ante el mundo. La preocupación del apóstol Pablo estaba en que los tesalonicenses se ganaran la vida. Hay un gran problema cuando no se entienden bien las doctrinas del Señor. Por eso, si uno lee el verso 11, dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice así: y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. Y quiero que subraye esta palabra, dice que trabajéis con vuestras manos. Parece una paradoja acá, como lo muestra esta Biblia, que si uno en realidad es ambicioso, ¿cómo es que puede llevar una vida tranquila? La única forma es que nosotros tengamos un corazón y una mente controlado por la fe. No existe otra forma. Pero el apóstol Pablo le dice, hay una ambición que realmente tienen que tener. Hay una ambición que, si me permiten la expresión, es santa, una ambición santa. ¿Cuál es? De llevar una vida tranquila. Esa debería ser tu santa ambición. Llevar una vida tranquila. ¿Y de qué forma puedo llevar una vida tranquila? Trabajando con vuestras manos. Pablo quería que los creyentes
no causaran problemas al dejar de trabajar para ganarse la vida. Creo que aquí también el apóstol Pablo nos da una referencia muy linda. En el versículo 11 dice: trabajéis con vuestras manos. Yo estoy convencido de que Dios nos da a cada uno de nosotros talentos y dones. Algo que realmente Dios nos dio para que nosotros podamos explotarlo es algo único. Y Pablo demuestra en este versículo que es mucho mejor tener un oficio, por ejemplo, que trabajar bajo relación de dependencia. Es mejor trabajar por nuestra propia cuenta, con el oficio que tenemos, y no depender de un patrón inconverso, no depender quizás de una fábrica. En este versículo dice: y que trabajéis con vuestras manos. A ver si me doy a entender, que usted mismo sea su propio patrón. Cuesta, claro que cuesta, pero hay que dar un pasito de fe para que esto pueda llevarse a cabo. Hay que tener un poco de sabiduría de Dios, hay que ser un poco inteligente en algunas cosas, y si no se sabe, pedir ayuda a aquellos que realmente pueden ayudarnos. Es mejor que ellos dependan de nosotros y no que nosotros dependamos de ellos. En aquel tiempo, cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, estaba pasando un momento difícil la iglesia, porque muchos de los creyentes que trabajaban habían dejado de trabajar. Ahora le voy a explicar por qué. Pero quiero que entienda esto, mi hermano. Si usted tiene un oficio, explótelo. Gánese la vida a través de ese oficio. Yo me he visto a través de tantos años de creyentes que tengo, hay veces que uno se hace un interrogante y parece grande como una casa el interrogante que tiene, ¿no? Porque he visto gente que tiene oficios pero impresionantes y que son muy buenos en lo que hacen y no quieren desarrollarlo, no quieren ponerlo por obra, no quieren ganarse la vida con eso. Que si lo harían, realmente tendrían un buen pasar económico. Por ejemplo, he visto, para mencionar algún casos de personas que son muy buenos mecánicos, pero excelente mecánico. Que yo le decía, si vos tan solamente tendrías puesto un taller con la cantidad de autos que tienen los hermanos irían a tu taller, pero no quería, porque no quería renegar con la gente. Pero renegar con gente siempre va a renegar, siempre. Pero el oficio que él tenía era, yo, porque también trabajé con él, era muy bueno en lo que él hacía, muy bueno. Y hay gente que tiene hermosos oficios y tienen cosas para producir con sus propias manos porque son únicos y no se animan a dar ese pasito de poder hacer lo de uno propio y no tener que depender de otros. Yo te animo en esta noche, si tenés un oficio y sos bueno en lo que haces, da el paso de fe. No te quedes con la gana o con que nunca probaste, porque no vaya a ser que después se arrepienta. Y realmente he visto acá en medio nuestro que hay gente que tiene en su mano el poder hacer cosas hermosas y que son muy vendibles y que se pueden ganar la vida con eso. Con un poco de inteligencia y un poco de conocimiento que se necesita para poder hacer las cosas bien, siempre por derecha, hágalo. Hágalo en el nombre del Señor. Anímese, dé el pasito de fe y seguramente Dios va a bendecir tu negocio. Amén. No se ponga a vender droga ni cosas por o alcohol. Ahí sí Dios no lo va a bendecir. Los griegos despreciaban el trabajo físico. Los griegos eran muy especial, ¿no? No lo de ahora. Los griegos de antes despreciaban el trabajo físico. Y dejaron que todo este tema de trabajo los hicieran los esclavos. Porque era una sociedad donde había muchos esclavos. Era muy normal en una casa tener esclavos para diferentes cosas que se tenía que realizar. Pero Pablo le dio a los tesalonicenses, a la iglesia que emergía en esa ciudad, un buen ejemplo, trabajando con mucho afán,
Hay veces que trabajaba de noche, hay veces que trabajaba todo el día, pero trabajaba demostrando que se podía ganar el pan con las manos. Pablo, el oficio que tenía era trabajar haciendo tiendas de campaña. Él se ganaba la vida haciendo tiendas de campaña, que en aquel tiempo se ve que era una cosa que salía por la cantidad de viajes y el ejército y todo lo que se podía utilizar esas tiendas de campaña. Así que Pablo lo que pudo hacer es dar un buen ejemplo en este sentido. Permítame basar con 2 versículos lo que le estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. 2:6. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Pablo le dice, yo no pedí a ninguno que me ayude a sostenerme económicamente, como diciendo, mis manos me bastaron y me sobraron para poder hacerlo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 15, dice lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 3, versos 6 al 15. Sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos arduamente, con fatiga, de noche y de día, para no serles gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando entre ustedes, les amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señálenlo y no tengan trato con él, para que le dé vergüenza. Pero no le tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, algunos creyentes allí de esa iglesia mal entendieron la doctrina de la venida de Cristo y dejaron de trabajar a fin de esperar su retorno. Constantemente ustedes van a oír de boca nuestra y en las epístolas, en la iglesia, van a escuchar que Jesús viene pronto. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Amén. Pero a pesar de que Jesús viene pronto y que Él retorna para buscar a su iglesia, hay que seguir comiendo todos los días. Todos los días a mediodía tu hijo se va a sentar a la mesa y te va a mirar a ver qué comemos. Hay que pagar la escuela de los chicos, hay que pagar el combustible para moverse. Si tenés luz eléctrica hay que pagar el servicio, hay que pagar el gas, hay que pagar los impuestos, hay que pagar y un montón de cosas, ¿no? En aquel tiempo también sucedía casi exactamente lo mismo. Para comer había que comprar mercadería, nadie te regalaba nada. Así que los servicios que se tenía también había que pagarlo. Y bueno, los tiempos no han cambiado mucho en ese sentido. Y los hermanos que recibieron la doctrina del cristianismo, como hijos de Dios, entendieron que este mundo, íbamos a estar de paso por este mundo, que el Señor venía pronto a buscar a su iglesia, y se hacía un sobreénfasis en esto, y vivir en los extremos de una doctrina siempre te va a traer malas consecuencias. Repito, no está mal creer, está correcto creer. Pero cuando uno vive en los extremos de una doctrina, siempre va a vivir malas consecuencias. Malas consecuencias. Estos hermanos dijeron, si Cristo vino pronto, entonces
¿para qué trabajar? ¿Para qué afanarme en mi negocio? Por eso lo dice Pablo, ocúpense en el trabajo de sus manos, gánense la vida. Claro, ellos dijeron, no vale la pena entonces invertir en esta vida, no vale la pena estudiar, no vale la pena trabajar, no vale la pena esto, no vale la pena lo otro, y se fueron al otro extremo. Resulta que ellos empezaron a pasar zozobras. Esto quiere decir que empezaron a tener que recibir ayuda económica, ayuda financiera de otros hermanos, algunos de los cuales, como pasa siempre, ¿no?, algunos apenas le alcanza para el sostén de su propia familia. El resultado fue que esta gente, no pudiendo pagar sus deudas, pagar sus casas que se habían comprado en cuotas, pagar cosas que ellos habían sacado y que ahora venían a querer cobrarle, perdieron su testimonio, no pudiendo pagar las deudas ante los mercaderes incrédulos por causa de que dejaron de trabajar porque Cristo venía pronto. Y eso dio como resultado un mal testimonio de estos hermanos ante la comunidad de inconversos. Sabemos que hay hermanos de todo tipo, ¿no? Hay hermanos que le encanta ayudar. Siempre reconozco y de alguna forma estoy muy contento con los hermanos que ayudan. A nosotros mismos nos encanta ayudar. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando uno ayuda. Como cuando usted ayuda, tiene que hacer como hizo el Señor. Él enseñó una cosa: cuando tu mano derecha ayuda, ni siquiera se entere la izquierda. Como diciendo, tenés que guardar cierto protocolo. Tenés que ser prudente a la hora de ayudar. Porque también hay que aprender cómo es mejor ayudar a la gente. ¿Cuál es la forma correcta de poder ayudar? Conozco en algunas circunstancias, por ejemplo, no en esta iglesia, sino en otras iglesias, que hay hermanos que han pasado momentos de situación muy difícil y hermanos le ayudaron, pero también esos hermanos que le ayudaron tienen otra cualidad: le encanta contar a todos cómo le ayudaron. Y claro, cuentan la parte de ellos, no la parte de los otros, ¿no? Los otros te pueden contar un testimonio, que oraron al Señor y que Dios respondió, y te pueden contar cosas que realmente nos maravillamos cómo Dios los bendijo. Lo triste es que cuando esto llega a oídos de inconversos, muchas veces llega mal contado. Hay veces que se desprestigia a la otra familia, se desprestigia la misma iglesia donde a veces uno se congrega. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando cuenta algo de ayudar a alguien, en qué circunstancia fue, cómo fue y por qué lo hizo, que muchas veces cuando uno evalúa y pesa todo eso, es mejor quedar callado la boca y que la gloria te la dé el Señor. Amén. Hay veces que contamos cosas y los inconversos comienzan a hacer preguntas y no sabemos qué responder. Por ejemplo, vos querés ayudar a alguien que está pasando un momento difícil y vos le decís, mira, la verdad que Dios me dio la capacidad de poder ayudarle, y lo contás y el otro te hace una pregunta: ¿y por qué le tienen que ayudar? ¿Y por qué quedó sin trabajo? Y te empieza a hacer preguntas que no sabe qué responderle, y por ahí uno pasa un momento muy difícil, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y saber cómo ayudar. Nosotros hoy también debemos tener mucho cuidado, no solamente de ayudar bien, de saber ayudar, sino que tenemos que tener cuidado de no contraer deudas que después no podemos pagar. A los tesalonicenses le pasó eso, tenían deudas que no sabían cómo pagarlas. Escuche, hoy es muy fácil comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. ¿Te lo repito? Hoy es muy fácil comprar cosas que no necesitamos
con dinero que no tenemos. ¿Cómo se puede obtener eso? A través de un plastiquito que te lo dan hasta sin documento, si querés. ¿Cómo se llama eso? Tarjeta de crédito. Donde gastás plata a cuenta que después el banco te lo cobra con muchos intereses. Entonces uno tiene que ser muy sabio a la hora de comprar y pedir sabiduría de Dios, cómo adquirir algún bien, que quizás cuando evalúas bien no es tanta una necesidad sino un anhelo. Y ahí es donde nosotros nos metemos en problemas. ¿No compró alguna vez algo que usted dijo después que lo compró y que le costó tanto comprarlo y después que le hizo transpirar la gota gorda para comprar eso y llegó a casa con eso y dice, ¿para qué compré esto? ¿Para qué compré esto? ¿Para qué me sirve? Y resulta que cuando comienza a hacer un poco de cuenta fue porque la vio en la casa de fulano de tal, de un amigo. Y muchas de las compras a veces son por envidias. Son porque queremos tener cosas que el otro tienen. ¿Para qué se compró ese celular? Si a lo mejor con otro podía estar mejor o le salía más barato. Y porque el otro lo tenía. ¿Se da cuenta como a veces que la propaganda o los medios de comunicación nos quieren meter una necesidad que no tenemos? Y con otras cosas nos podemos arreglar bien. Pero el tema es el testimonio. Hay muchos hermanos que pierden su testimonio porque compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen. Y Dios nos llama a tener un buen testimonio. ¿Por qué perdemos el testimonio? Porque muchas veces cuando vos no podés pagar lo que compraste, hay algo que se llama, que a alguno le ha pasado, te embargan el sueldo. ¿Y es lindo que te embarguen el sueldo? No. Bueno, es lo que quiero evitarte a través de este mensaje. No quiero que te embarguen el sueldo, porque queda mal. Inclusive algunos se jactan y lo cuentan. Che, vos sabés que me embargaron el sueldo. Como si fuera una bendición. Es vergüenza eso. Que te tengan que embargar el sueldo porque no pagaste. Es más, perdés un montón de beneficios a la hora del veraz. Y después tenés que recurrir a otro hermano que es muy cuidadoso en esas cosas y te tiene que salir de garantía o hacer el negocio que vos querés hacer porque no podés hacerlo porque no pagaste. No pierdas tu testimonio, no pierdas el buen testimonio que tenés. El testimonio es muy importante porque es la confirmación de que vivimos lo que predicamos y predicamos lo que vivimos. Amén. Si hay algo que tenés que cuidar como la niña de tus ojos, es el testimonio. La gente tiene que darse cuenta, este hombre o esta mujer predica lo que vive y vive lo que predica. Segundo, el testimonio es muy importante porque una buena conducta, o como se le dice, una buena acción, vale más que 1000 palabras. Vos te podés matar predicándole, pero cuando él vio una mala acción en tu vida o que te comportaste como uno de ellos, se acabó tu testimonio. ¿Y cómo hace de vuelta para recuperar todo el testimonio que tenía? Una acción vale más que 1000 palabras. El testimonio es muy importante porque a través de él demostramos a los inconversos de que somos diferentes. Somos diferentes. Y eso se demuestra a través de la forma en que yo vivo. El testimonio es muy importante para los pequeños, para los recién convertidos, los que recién han nacido en el camino de la fe. Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque ellos buscan tener un referente a imitar. Ellos quieren ver de qué forma se es creyente. Bueno, si esta es la forma, yo voy a imitar su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de ser en la iglesia, afuera de la iglesia. Un buen ejemplo a imitar se logra a través de tener un buen testimonio. O quizás algo de lo cual también yo tenga que rechazar. O imitás o rechazás. O vos decís, quiero ser como fulano de tal, o no quisiera ser nunca como él, por el mal testimonio.
recién convertido, fuimos con mi hermano a una casa de unos hermanos que frecuentábamos siempre porque éramos recién convertidos. Cuando uno recién convertido va a la casa de ese que le abrió la puerta casi todos los días, quiere ir. Porque la pasamos bien, cantábamos, orábamos, sentíamos la presencia de Dios. Y una de esas veces que fuimos, creo que fue la tercera vez que fuimos, hoy ese barrio está poblado, en aquel tiempo era todo campo. Y fuimos a la casa de este hermano que nos había abierto el hogar. Y de sobremesa, me acuerdo de estas palabras que dijo, que la anoté, dice: yo les quiero hablar, dice, les quiero tener este momentito para hablar con ustedes, porque les quiero abrir los ojos. Porque le quiero abrir los ojos. Se ve que estamos con ojos cerrados nosotros. Les quiero abrir los ojos. ¿Qué entienden ustedes porque le quiero abrir los ojos? Empezó a despacharse con un montón de cosas de la iglesia que a él le había pasado, a su esposa le había pasado, y no sé cuántas cosas le pasó, pero se ve que era una fábrica de malas experiencias, ¿no? Empezó a contar y empezó a hablar mal de todo el mundo. Empezó a hablar mal del pastor, mal de los colaboradores del pastor. Él era colaborador del pastor, él era el único bueno. Pero después habló mal de todos. Nosotros quedamos medio sorprendidos. Y vio cuando usted se va de una reunión, así de un momento con alguien que sale con una carga pesada de los hombros, que diciendo: ¿qué nos pasó? Porque hay veces que te pones a hablar después de estar hablando con un hermano o una hermana que te da ganas de no congregarte más. ¿Nunca le pasó eso? A mí me causó un dolor tremendo una vuelta que vino una persona que se entregó al Señor, un joven, tras que costaba ganar un alma. Vino un joven a la iglesia que me acuerdo que pasó delante y se entregó al Señor llorando, quebrantado, arrepentido de sus pecados. Cuando se fue a sentar, lo agarró una hermana que estaba ahí que siempre estuvo. No sé qué le dijo, yo creo que ya lo conté esto, pero no importa. Sé que habló con él, estuvo un tiempo hablando después de la reunión. Después de esa reunión no quiso venir más el joven, el quebrantado, el que había sentido la presencia de Dios. Entonces fui y hablé con la hermana. ¿Qué le dijiste? Le digo. Nada, dice, le abrí los ojos. ¿Y a qué le llama abrir los ojos? No, le conté las cosas que le puede pasar en la iglesia. Fui a hablar con el joven y le digo al joven: ¿por qué no venís más? ¿Qué te pasó? Sí que hablaste con fulana de tal. No, dice, no quiero ir más. Y no voy a contar nada de lo que me dijo. No fue nunca más. Lo mató. No sé qué le dijo. Pero hay veces que decimos cosas que matamos a la otra persona. La matamos espiritualmente. Terrible. Y uno no sabe qué hacer para que la persona vuelva al camino del Señor. Gracias a Dios, con mi hermano, cuando íbamos de camino, de regreso a casa, dijimos, lo apreciamos a esa familia, lo apreciamos, dijimos, no vamos a hacer caso de estas cosas que escuchamos. No vamos a hacer caso. Nosotros seguimos a Cristo, venimos por el Señor, y a pesar de que nos pueda pasar todo lo que Él sucedió, seguimos creyendo en Dios, seguimos creyendo en el Señor y seguimos queriéndole agradar en todo, así que no vamos a aflojar, vamos a perseverar hasta el fin, porque queremos ser salvos. Así que seguimos para adelante. Pero hay veces que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Esas cosas que a veces pasa. Se lo quiero demostrar con la Biblia esto. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 38. Fíjese esta palabra tan interesante. Marcos 9, 38. Marcos capítulo 9, verso 38.
Resulta que Juan es conocido en la Biblia como el apóstol ¿de qué? El apóstol del amor. Juan. Pero no siempre fue el apóstol del amor. A Juan y a Santiago fue el que el Señor le puso un sobrenombre. Hijos del trueno. Le puso Boanerges. Hijos del trueno. ¿Por qué le habrá puesto eso? Tenían un carácter especial los hijos del trueno. Y siempre en la iglesia hay hijos del trueno. Nota esta palabra, Juan 9, 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se los prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Entendió? Nadie que hace la obra junto conmigo puede hablar mal de mí. ¿Usted puede hablar mal de que hace la obra al lado suyo? El Señor dice: ¿cómo van a prohibirle si está haciendo bien? Y esta persona que está haciendo esto no habla mal de mí. Se porta bien, es decir, le conviene estar en buena relación conmigo porque está haciendo una obra. Pero nosotros como iglesia a veces tenemos una particularidad de que estando con el Señor, a veces hasta hablamos mal del Señor. Lo hacemos quedar mal a Él. Y tenemos un comportamiento que deja mucho que desear porque no damos testimonio, el testimonio correcto que tenemos que tener. No sé si me explico. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante esta palabra, ¿no? No cierre. Mire un poquito antes el contexto. Vio que para entender una palabra que hay que ir a buscar el contexto, es decir, lo que precede. Verso 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Como diciendo, ¿de qué estaban discutiendo ustedes cuando veníamos de camino? ¿Cómo? ¿Los creyentes también discuten? ¿Los discípulos también discutían? Entre sí, dice. ¿Qué estaban discutiendo entre ustedes? En el camino, cuando íbamos de camino. Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? Vio cuando usted le agarra a los hijos, le dice: che, ¿qué están discutiendo entre ustedes? A ver, díganme. Y ellos callaron, se enmudece. Cuando uno enmudece, ¿por qué se enmudece uno como hijo? Porque no le quiere contar lo que estaban discutiendo. Mas ellos callaron porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Venían discutiendo entre sí a ver quién entre ellos sería el mayor. Ahora entiendo por qué este hombre que estaba echando fuera demonio no quería estar con los discípulos. ¿Le agarró? ¿Por qué no quería juntarse con ellos? Por el mal testimonio que estaban dando los discípulos. Hay veces que la gente no quiere unirse al grupo, no quiere, porque vos lo invitás, y che, pero ¿por qué no venís? Y lo invitás y seguía hablando mal del pastor, y lo invitás y seguía hablando mal de los ancianos, y lo invitás y seguía hablando mal de la escuela bíblica delante de ellos. Es más, vino un hermano a tu casa y discutí con él y lo seguí invitando, y él ve todo y dice: ¿dónde me invita este? ¿Dónde me quiere invitar? Y uno le dice: pero vení, porque sin Cristo estás perdido. ¿Cuándo vas a venir?
¿Se da cuenta de lo poderoso que es el testimonio? Si mucha gente a veces no viene a la iglesia, y yo esto muchas veces lo he examinado, es porque a veces hablamos donde no tenemos que hablar. Porque posiblemente tengamos muchas cosas que decir, pero es mejor doblar sus rodillas y contársela todo al Señor. Hablar donde corresponde y que Él tome cuenta de todo lo que a nosotros nos está pasando y no desparramar por todas partes. Amén. ¿Qué testimonio estamos dando ante los demás? ¿Qué estamos discutiendo ante los más pequeños en la fe? Cuidado con esa sobremesa en casa, donde te escuchan tus hijos, que vos decís no entienden nada, entienden todo. Donde muchas veces empezamos a hablar de la iglesia están los inconversos. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando muchas veces estamos trabajando en la iglesia o teniendo alguna clase de ministerio dentro de la iglesia, cuidado con esas miradas que a veces hacemos que no hay que hacer. Yo me reí cuando estaba escribiendo esto porque el otro día le hice una mirada a la hermana Paola y a Cintia, que me dice, me asusté, pastor. Claro, yo a veces no me doy cuenta, pero mi cara asusta. Se ve que los miré medio como que le fruncí el ceño, ¿no? Y es como que se asustaron. Pero imagínense, yo le estaba tratando de hacer un chiste en ese momento. Pero hay veces que le erramos a la forma, ¿no? Pero las caras asustan. Y más a los nuevos, a los novitos en la fe. Pero estoy hablando de esas caras que realmente le haces porque no estás aprobando algo que ellos están haciendo. Cuando das una palabra pero en forma irada, lo retás peor que a tus hijos. Y a lo mejor es una hermana grande, un hermano grande y no está para ser retado. Quizás le estás contando algún chisme o tenés una mirada crítica o envidiosa en algún momento, tenés un mal comportamiento. Hermano, hay conductas y conversaciones que son letales para la fe. Y a los nuevos eso le hace re mal. Y hay una verdad inalterable que el Señor nos está tratando de enseñar en esta sección. Lucas 16:11 dice, así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Los creyentes que se jactan de ser correctos quizás en la doctrina que practicamos, en la forma de llevar adelante la fe, pero no pagan sus deudas, pierden su testimonio ante el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que la palabra nos quiere enseñar. Dice la palabra, y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esa palabra, dicha de otra forma, en otra versión dice que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con su propia mano como se los hemos ordenado desde antes. Esto fue lo que Pablo les mandó, que la gente ociosa pasa mucho tiempo entrometiéndose en lo ajeno y causando mucho problema. Cuando la persona no trabaja, no solamente anda visitando la casa de otros para comer, sino que también va llevando y trayendo, y siempre tiene algo que decir de otro, porque está entretenido en lo ajeno. Y es lo que Pablo trataba de evitar. Dice 2 Tesalonicenses 3:11, pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada y muy ocupados en hacer nada. Algunos de ustedes no trabajan y se pasan la vida sin hacer nada, dice otra versión. Se entrometen en asuntos ajenos. Los creyentes que se ocupan en los negocios del Padre, hermano, no tienen tiempo ni el deseo de entremeterse en los asuntos de otros. Por eso tenemos que tener mucho deseo de hacer la obra del Señor, andar sabiamente con los de afuera. Hay varias razones, hermanos, por las cuales el creyente debe trabajar. En primer lugar, para proveer para su propia familia. Eso es bíblico. No es pecado trabajar. Una vuelta estábamos orando por un hermano que hacía más o menos 15 años que no trabajaba.
Y oramos al Señor y me vino a traer un currículo para que se lo imprima. Oramos por el currículo, lo mandó a una fábrica que había lugar para trabajar. Encontró trabajo y le digo, te doy una recomendación nomás. Esta noche acostate bien temprano y ni bien suena el despertador, levantate y anda a trabajar. Resulta que perdió el trabajo. Digo, ¿qué pasó ahora? No, lo que pasa es que estuve orando, dice, y no era de Dios. ¿Cómo que no era de Dios? No era de Dios. Porque me prohibía, es decir, el culto, no iba a poder asistir los cultos del miércoles, dice. Y los cultos de oración son esenciales. Y ese trabajo me iba a trabar para que yo no venga al culto de oración. Y parecía una buena decisión, ¿no? El tema es que el hermano nunca venía a los cultos de oración. Los creyentes tienen que trabajar para ganarse la vida. Si los inconversos lo hacen, los creyentes no están exentos de esto. Segundo, trabajamos con el fin de tener para dar para aquellos que padecen necesidad. Efesios 4:28 dice, sino que en vez de robar, porque esa era la conducta de algunos, dice, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tengan que compartir con aquellos que tienen necesidad. Tercero, trabajamos por el derecho a comer. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, hay gente que tiene problema con el tema del trabajo y son aquellos que empiezan a estudiar la Biblia y dicen, no, el trabajo es una maldición, por eso no trabajo. Pero el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Lo que fue maldito por causa de que Adán comió de la fruta que Eva le dio, fue la tierra fue maldita, no el trabajo. Dios lo puso a trabajar en el paraíso a Adán. Dice que cuando lo puso ahí tenía que cuidarlo y protegerlo, es decir, debía cuidarlo y labrarlo. Eso fue antes del pecado. Es decir que el trabajo, al ser antes del pecado, es de bendición. Dios siempre quiso que el hombre trabaje. Debía cuidarlo, trabajarlo. Es decir, la fatiga y el sudor vinieron como consecuencia de la maldición del pecado, pero no el trabajo en sí. La tierra fue maldecida, no el trabajo. Génesis 2:15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. ¿Por qué le dio Dios ese trabajo a Adán en el Edén? Porque Dios siempre trabajó. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces, el trabajo que Dios le dio al hombre lo entretiene. Si usted es una novia, está enamorado de su novio y le dice, tenés que elegir entre vos, entre yo y tu trabajo. Ya eligió el hombre. ¿Sabe qué elige? El trabajo. Nunca lo ponga entre el trabajo que él hace y entre vos. Porque el hombre ya elige de por sí, porque el trabajo fue antes que la mujer. Nunca cometa esa torpeza. El trabajo lo recrea al hombre, lo dignifica. Sus logros, lo que él logra hacer con sus manos o su inteligencia, le da satisfacción, terrible satisfacción. Se siente realizado. Ese tema de buscar soluciones que da lugar a la creatividad con el trabajo. El hombre, cuando tiene un trabajo, es la persona más contenta del mundo. Usar de ingenio, el trabajo lo inspira. Todo tipo de trabajo, el que sea, el hombre se siente bien. Por eso, el trabajo fue antes que la maldición. Se lo digo con la palabra, Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa. Subraye eso, por favor. Le hiciste caso a tu esposa. Y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento.
Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Amén. El andar cristiano, hermano, es práctico de verdad, como lo enseña Pablo. El creyente obediente tendrá, en primer lugar, una vida santa, absteniéndose de todo pecado sexual, como lo hemos visto, una vida armoniosa, amando a los hermanos unos a otros, como ya lo hemos visto, y una vida honrada, como lo vimos hoy, trabajando con sus manos sin entrometerse en los asuntos ajenos. Cuando los inconversos vean a Cristo magnificado en esta clase de vida, se opondrán quizás por envidia, pero otros quizás deseen tener la clase de vida que nosotros tenemos. De cualquier modo, Dios siempre tiene que ser glorificado. Amén. Oremos al Señor. Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Dile al Señor, levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? Creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, Santo, el Cordero inmolado. Gracias, Señor. Adoramos, Señor, al que en trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Dile al Señor, tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
como tú, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. 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 Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Levanta tus manos, dile al Señor. Creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es? Díselo. No hay nadie como tú, Señor. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. Levanta tu voz. La creación te canta. La creación te canta y da. Solo a ti, Señor, es digno por siempre. Ahora levanta tus manos y dile al Señor: Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres, dile al Señor, por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh sí, Señor. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Necesitamos, Señor, necesitamos, Jesús. Llénanos con tu presencia, Padre. Estaba débil, Señor, y tú me fortaleciste, Jesús. Estaba con sed y tú me diste de beber, Padre. Tropecé, Señor, y tú me levantaste, Jesús. Aleluya. Vamos a decirle: Santo, 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 es todopoderoso. Sí, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?
Solo a ti te cantamos, Jesús. Tú eres digno por siempre. Vamos a decirlo por última vez. Santo, 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 es todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno por siempre y siempre, Jesús.